Él iba poco a poco, estaba investigando, estaba estudiando, ha hecho un máster en Onda Cero, es periodista, pero lo que más me gusta de él es que se acuerda de los nombres vascos. O sea, nadie se acuerda de esos nombres, él sí, lo preguntas es sí. Y este chico sabe muchísimo, muchísimo de todo. De hecho, muchas veces pregunto y lo sabe. Si vamos de viaje, me lleva a unos lugares, o sea, impresionantes, insospechables. Y claro, yo siempre me lo paso muy bien con él y siempre me gusta ver cómo progresa. Este hombre va a llegar muy lejos. Ahora lo conocéis así, pero ya veréis cuando tenga 60 años, va a salir en noticias, va a salir en todos lados y vais a decir, hemos estado en la conferencia de este chico. Os presento a gran Álvaro Amuno Pulido. Os cuento un secreto. En los viajes se duerme en el coche. Nada, es un placer como siempre. Agradezco la invitación a la Sociedad de Antropología y Tradiciones Populares, sobre todo por ese curro y ese trabajo que llevan atrás tanto Mercedes como compañía para que un evento tan especial como este se repita una y otra vez cada mes. Así que nada, pido un fuerte abrazo para Mercedes y todos los organizadores de este Y ahora os invito a un viaje. Os invito a un viaje por el conocimiento, ¿de acuerdo? Un viaje por el conocimiento, en el que además no hay que pagar peajes, que viendo cómo está la cosa está bastante bien. Eso, o también a dejar volar la imaginación, ¿no? Esa que mezcla de alguna manera imagen con magia, ¿no? Para hacer real todo lo que nos propongamos. ¿Por qué? Porque si hacemos este viaje hacia el conocimiento y también echamos a volar la imaginación, nos vamos a ir a una fecha en concreto. Una fecha y un lugar. Nos vamos a marchar al 30 de noviembre de 1561, ¿vale? Allí nos hemos marchado, estamos todos puestos a punto, ¿vale? Nos encontramos en la sierra, concretamente en el pueblo de Guadarrama. Es un día de San Andrés normal, tranquilo, siglo XVI, ¿de acuerdo? ¿Vale? Veo ahí que está Tony con las calzas típicas de la época. También veo que está ayudando. Mira, a Dali no le quedan tan bien. El caso es que estamos aquí, ¿vale? Y nos encontramos, por ejemplo, a Fray Juan del Colmenar, que es el prior del monasterio de los Jerónimos, en Guisando. También nos encontramos aquí al lado a Pedro del Hoyo, que es el secretario de Felipe II. Luego también tenemos a Juan Bautista de Toledo, el que fue el primer arquitecto del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial. Y de buenas a primeras, todos juntos, nos marchamos a un punto en concreto. ¿Cuál es ese punto? Pues nos vamos a ir a donde se está construyendo nada más y nada menos que esa octava maravilla del mundo, ese San Lorenzo del Escorial que a día de hoy conocemos todos. Pues bueno, estamos subiendo una buena caminata y en el momento en el cual estamos ascendiendo a donde se encuentra el complejo escurialense, se va a desatar una fuerte tormenta. ¿Vale? Una fuerte tormenta y una fuerte tempestad. Nos empezamos a mojar y de repente el que va liderando la comitiva del viaje, Fray Juan del Colmenar, dice algo así como que esto ha sido creado por el diablo, que quiere que desmayemos, no le hagamos caso y prosigamos. Pues esto que acabamos de vivir en un viaje en el tiempo es lo que aparece en la correspondencia que cita Fray José de Sigüenza, uno de los prohombres que nos habla de San Lorenzo del Escorial, en concreto una correspondencia que tiene lugar entre Felipe II y Fray Juan del Colmenar, todo por medio, evidentemente, de Pedro del Hoyo, ese secretario. Y a partir de este momento, de este episodio que hemos vivido, es de dónde sale toda esa historia, esa leyenda que seguro que habéis escuchado sobre la famosa boca del infierno, la puerta del infierno que encontramos supuestamente en el Escorial, para que veáis del dicho al hecho lo que hay, ¿no? Es decir, cómo se ha deformado de alguna manera esta historia. De hecho es muy curioso, porque si leemos esa correspondencia, luego Felipe II dice, no, aquí en Madrid también ha hecho mal tiempo. O sea, que ha sido como una especie de bola que se ha ido generando a raíz del tiempo. Y podemos hablar, por ejemplo, de esa historia de la puerta del infierno, que supuestamente estaría en el Escorial y que el monasterio lo taparía. Como vemos,
tiene una base muy poco sólida, igual que ocurre, por ejemplo, con la historia del perro negro, que seguro que habéis escuchado, ¿no? Ese supuesto perro negro que atormentaría a Felipe II en sus últimos días, que evidentemente tampoco tiene nada que ver. Es cierto que durante las obras y los trabajos de creación, sobre todo en la zona de la Basílica, se empezaron a oír unos aullidos, pero nada del otro mundo. Era el pobre perro del Marqués de las Navas, que se había quedado enganchado en un andamio de la Basílica, y Fray Antonio de Villacastín, que era el aparejador del momento, lo coge y lo ahorca en la zona del claustro. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero es eso. Como vemos, son historias que se van difuminando, que van cogiendo pozo, y como siempre suelo decirlo, bueno, que decía en este caso Demócrito de Abdera, ¿no? Que la palabra es la sombra del hecho. Pues eso queda bastante claro aquí. Pero claro, cuando hablamos de puertas del infierno, siempre nos vamos a otros lugares. Viajamos por Europa y viajamos por el mundo. Por ejemplo, nos marchamos al lago Averno, en Pozzuoli, muy cerca de Nápoles, ¿no? Donde, según la leyenda, Orfeo habría bajado al inframundo. O, por ejemplo, también se suele hablar del castillo de Houska, por ejemplo, que algunos de los que estamos aquí hemos podido estar, un sitio que la verdad pone los pelos de punta, en un bosque perdido de la mano de Dios en República Checa. Pero, por ejemplo, si seguimos viajando y buscando esas puertas del infierno, de esas puertas al inframundo, también hay que hablar, por ejemplo, del plutonio que encontramos en Hierápolis, en Pamukkale, en la zona de Turquía, que básicamente era un agujero por el cual salían gases inflamatorios que a los sacerdotes de turno les hacía entrar en estados alterados de conciencia y subían a otros planos, ¿no? O también, por ejemplo, que menos que hablar del pozo de Darvazá en Turkmenistán, que, bueno, estaba lleno de gases inflamados, y lo que hicieron los soviéticos es básicamente incendiarlo para que no fueran nocivos. Otros dicen que fue Mercedes fumando que se le cayó una colilla. Pero bueno. Pero claro, cuando hablamos de estos lugares, nunca nos centramos en lo nuestro. Aquí en España, como bien sabéis, tenemos de todo, solo que no lo sabemos valorar. Pero cuando rascamos, cuando nos sumergimos en esas bellas historias, cuando buscamos y ahondamos en esos relatos que tenemos en nuestro acervo legendario, nos damos cuenta que siempre encontramos. Por ejemplo, aquí podemos hablar de la primera historia. ¿Sabéis lo que es un personaje paremiológico? ¿Habéis oído alguna vez este palabra? Pero seguro que si os hablo de Rita la Cantaora, Perico los Palotes, seguro que los conocéis, ¿no? Pues eso es un personaje paremiológico, ¿no? Es decir, un personaje que aparece en los proverbios, en los refranes, que todo el mundo conoce, pero que nadie les pone cara. O sea, yo no sé quién es Rita la Cantaora ni Perico los Palotes. ¿Seguro que habéis oído alguna vez hablar de las calderas de Pedro Botero? Para designar evidentemente al infierno, ¿no? Pero no sé si sabéis que las calderas de Pedro Botero tiene detrás una leyenda que tiene que ver con un personaje en concreto y un lugar en concreto. Tenemos que viajar a 1553, ¿vale? A Mas Porter, en la zona de la provincia de Girona, ¿vale? San Daniel de Tordera. Y allí, en 1553, vivía un hombre que era Pere Porter o Pere Botero. Y este hombre era un hombre bastante desdichado, en el sentido de que, bueno, tenía muchas deudas y él aseguraba que las había pagado, pero tenía tan mala suerte que el notario se murió y había quedado todo como en saco roto, ¿no? Entonces él estaba apesadumbrado, tenía bastante pena, y lo que hace es ir al pueblo de al lado, aquí en la provincia de Girona, ¿vale? En Massanet de la Selva, y cuando está a la altura de un lugar en concreto, el estanque de Sils, que es un lago muy grande que hay en la zona, bueno, pues se topa con un misterioso individuo que va montado en caballo y que detrás lleva otro caballo. Y de repente, este hombre, de buenas a primeras, este misterioso personaje, le dice a nuestro Pere Porter algo así como que si se sube en el caballo que va detrás, todos sus problemas económicos se van a solucionar. Claro, él se queda así como un poco actual, dice, este tío, ¿cómo sabe los problemas que yo tengo? Y dice, bueno, vamos a probar, total, no tengo nada que perder. Entonces, se monta en el caballo y, sorpresa, ¿quién era ese personaje misterioso que iba delante de él en ese caballo? El diablo. Y en ese mismo instante, lo que sucede es que, según la leyenda, el diablo crea una especie de agujero dentro del estanque de Sils y lleva a Pere Porter al infierno, al inframundo. Entonces hace como una especie de viaje por el inframundo durante varios días hasta que llega el arcángel San Miguel y le salva. Y lo curioso es que encuentra a este notario de turno perdido en el infierno, con lo cual puede recuperar todo el dinero porque efectivamente tenía el documento que demostraba que había saldado la deuda, ¿no? Pues esta historia, como digo, la encontramos en
la encontramos en la provincia de Girona, y de ahí vienen las calderas de Pere Porter o las calderas de Pedro Botero, ¿no? Entonces, es una historia muy conocida. Sí que es cierto que este estanque de Sils, que además no suele tener agua durante bastantes fases del año, pero tiene muchas leyendas vinculadas al inframundo. Por ejemplo, dicen que San Martín estuvo peleándose con el maligno en este lugar. El maligno se vio derrotado por San Martín, hizo un agujero en el estanque de Sils y entró directamente al infierno por él, ¿no? Entonces, vemos que es un auténtico enclave de leyenda vinculado, cómo no, con una puerta del infierno. Y ya que estamos en Girona, qué menos que hablar de otro lugar. Ahora nos vamos a La Garrocha, un lugar totalmente increíble, un paisaje volcánico. Pues justo encima de un volcán, el volcán de Santa Margarida, nos encontramos con una ermita románica del siglo XII. Una ermita románica que sí que es cierto que está muy reconstruida, básicamente porque en el siglo XV, para que os hagáis una idea, hay movimientos sísmicos de vez en cuando, y en este caso, en el siglo XV, hubo uno bastante potente que hizo que se cayera en parte la iglesia, ¿no? Estamos hablando de la ermita de Santa Margarida, un lugar que también tiene mucho que ver con esas puertas al infierno. ¿Por qué? Porque la leyenda cuenta, que además que se ve que está justo dentro del cráter, ¿no? Pues la leyenda cuenta que en ese mismo lugar se encontró una estatua de Santa Margarida, una imagen religiosa que a día de hoy se encuentra en el Museo Diocesano de Girona, ¿no? Al lado de la catedral. Claro, ¿cómo es Santa Margarida? Santa Margarida o Santa Margarita, ¿cómo se la representa? Venciendo al dragón, que a fin de cuentas es el diablo. El dragón, el diablo, todo muy asociado con el fuego, con los volcanes, etc. Entonces, ¿es casualidad? ¿Es coincidencia? ¿O es acción del enemigo? Bueno, ahí queda. Y ya que estamos hablando de volcanes, qué menos que marcharnos al gran volcán, ¿no? Y sobre todo a una zona que también es muy ducha en todas estas puertas al infierno o estas entradas al inframundo. Efectivamente, me estoy refiriendo a nada más y nada menos que las Islas Canarias. Evidentemente los volcanes, como bien sabéis, siempre tienen como un bagaje bastante legendario vinculado con personajes infernales, ¿no? Es decir, por ejemplo, la fragua de Festo, ¿dónde estaría? Estaría en el Etna. O también, por ejemplo, encontramos a Vulcano, que efectivamente también era un personaje muy vinculado con el infierno. Pues en el Teide también nos encontramos una leyenda similar, pero a lo canario. ¿Por qué? Porque en esos 3.700 metros que tiene el Teide, entre esos misterios y leyendas que aún están por desvelarse de este coloso montañoso que encontramos en la isla de Tenerife, se esconde un secreto infernal. ¿Por qué? Porque los antiguos guanches hablaban de un personaje maligno, un genio que tenía muy malas pulgas, que era conocido como el demonio Guayota. Un demonio Guayota que incluso los conquistadores españoles, cuando llegan a Tenerife, se topan con él, o por lo menos con esas historias que se narran sobre este personaje. Por ejemplo, Fray Alonso de Espinosa, que fue uno de los misioneros que llegó a la isla tinerfeña, dice que los guanches conocen el infierno, lo llaman Echeide, que la entrada de este Echeide estaría en la parte alta del Teide y que a su vez estaría protegido, estaría custodiado por ese demonio Guayota. Pero es que luego, si seguimos ahondando y seguimos investigando, a raíz de las crónicas que nos cuentan estos españoles primeros que llegan a este lugar, por ejemplo, Antonio Sedeño nos dice directamente que por culpa del Teide y por culpa de Guayota, Tenerife sería nada más y nada menos que la isla del infierno. Pero es que la cosa no queda aquí porque en las laderas del Teide se han encontrado todo tipo de restos que son ofrendas que hacían los propios guanches para mantener contento a este demonio, a Guayota. No siento que se enfadara y creara una erupción, que era lo que más preocupaba a los isleños de aquella época. Imaginaros, si nos preocupa a día de hoy, imagínense en aquella época. Solo que hoy día tenemos herramientas científicas para explicar todo esto. En aquella época, ¿cuáles eran las únicas armas? ¿Cuáles eran los únicos escudos? Evidentemente, ese pensamiento mágico que de vez en cuando nunca conseguimos desterrar y que prueba de ello tenemos esa puerta del infierno. Puerta del infierno que no es la única que encontraríamos en Tenerife. ¿Por qué digo esto? Porque en un lugar concreto, en Adeje, no sé si hay alguien que haya estado por allí, es un sitio totalmente espectacular, existe un barranco que es conocido como el Barranco del Infierno. El propio nombre ya nos lo dice todo, ¿no? Un lugar que, bueno, entre su belleza extraordinaria, porque es un lugar totalmente increíble, con un paisaje imposible, se esconde una historia que a día de hoy todavía no se ha desterrado por los lugareños. ¿Por qué digo esto? Porque en este lugar no solo se aparecería el diablo, sino que sería un bailadero. ¿Sabéis lo que es un bailadero?
Un bailadero, para que nos hagamos una idea, era el lugar en el cual se reunían las brujas para adorar al maligno en esos aquelarres, ¿no?, que en este caso se llevarían a cabo en este barranco del infierno, ¿no?, hasta el punto que estamos hablando de que era un lugar a evitar totalmente, un lugar maldito. La gente no iba allí so pena de encontrarse con alguna bruja. Luego sí que es cierto que en los años 30 este lugar ya fue como más conocido en tanto en cuanto se publicó una novela por un escritor local, José Luis Salcedo, que, bueno, crea allí una historia bastante bucólica, bastante idílica, es decir, en un ambiente así totalmente idealizado de la época de los Menceyes, de los reyes tribales guanches, en los que, bueno, mezcla muertes violentas, mezcla también amores prohibidos, tragedias y todo en este lugar, en el barranco del infierno. Pero evidentemente, José Luis Salcedo, cuando hace esta novela, que se titula El barranco del infierno, lo que él realmente muestra es todas esas historias que le habían contado de pequeño. Él crea un relato, crea una historia literaria en base a ese acervo popular, a esas historias que se habían transmitido de boca a oreja, esas historias que de vez en cuando viene bien proteger y que no se tienen que perder, porque si no, nunca nos llegarían este tipo de relatos que en este caso tienen que ver con las puertas del infierno. Puertas del infierno que también podemos encontrar en La Palma. O sea, aquí las Canarias, ya digo, o sea, dan para bastante. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, además que está bastante reciente, entre comillas, porque seguro que os recordáis la famosa erupción del Cumbre Vieja, del volcán este de La Palma y demás. Pues muy poca gente sabe que ese lugar era un lugar a evitar, en este caso por los antiguos habitantes de La Palma, los benaguaritas, que consideraban que en este lugar habitaban los iruenes. ¿Los iruenes quiénes eran? Pues eran unas criaturas caninas, unos perros infernales, ¿vale?, muy parecidos a los black dogs que encontramos en la tradición anglosajona, ¿no? Y en este caso, estos perros infernales, que también además se asemejan mucho a ese perro de varias cabezas, como puede ser el cancerbero, pero lo que se dedicarían estos iruenes, que habitaban en el Cumbre Vieja de La Palma, sería, aparte de proteger el infierno, que sería lo que, por decirlo de alguna manera, la entrada que se encontraba en este enclave, lo que hacían era ser los serviles, ser los criados, por decirlo de alguna forma, de Irwan. Irwan sería el guayota de La Palma, ¿vale? Ese genio maligno, ese mal personificado en una figura temida, en este caso por los benaguaritas. Pues esto es lo que encontramos en el Cumbre Vieja. Pero es que en La Palma hay otro enclave que a día de hoy todavía se considera como una puerta del infierno, por leyendas que cuentan de este lugar. Este lugar, que se encuentra muy cerca del Pico Vejenao, el Pico Vejenao, para que os hagáis una idea, es una roca que sobresale en la isla de La Palma, antaño era posiblemente el monte sagrado para los benaguaritas. Pues en una hondonada que hay al lado del Pico Vejenao encontramos un yacimiento de estos benaguaritas, que, para que os hagáis una idea, es un recinto amurallado y en mitad una gran peña, una gran roca, ¿vale?, que, bueno, hace como si fuese un ónfalos, como si fuese un axis mundi, el punto central, para que nos hagamos una idea de este yacimiento. Un yacimiento que oficialmente se conoce como el Poblado del Hoyo, pero a día de hoy se le conoce con otro nombre, se le conoce con el nombre de la Peña del Diablo. ¿Por qué? Porque hay una fecha que es mejor no aparecer por allí, una fecha que sería la víspera de Todos los Santos, o como lo conocen allí, la Noche de los Finaos. ¿Por qué? Porque la leyenda cuenta que en el preciso momento en el cual llega esa víspera de Todos los Santos, en este lugar, en esta Peña del Diablo, en este Poblado del Hoyo, se abriría supuestamente un agujero que efectivamente comunicaría directamente con el Averno. De él saldría no solo el diablo, sino también las almas de los condenados que en el infierno moran. Allí harían una fiesta, dando vueltas a lo que es la peña, y después dejarían sus marcas en la muralla para luego volverse a ese agujero, a esa boca del infierno. Claro, es muy curioso porque cuando te encuentras en esta Peña del Diablo, en este Poblado del Hoyo, efectivamente, hay como caras, son paraidorias que se encuentran en esa muralla, pero claro, es lo que hablábamos antes, la concepción mágica, que no hemos desterrado hasta hace prácticamente 4 días, ¿no?, estaba muy presente. Y al día de hoy, cuando preguntas sobre las leyendas de este lugar, rápidamente te señalan a esas paraidorias, a esas caras que aparecerían en esa muralla que encontramos en el Poblado del Hoyo, y efectivamente ya te dicen, se cuenta, se dice que son esas almas en pena que de vez en cuando, en la Noche de los Finaos, aparecen en este enclave. ¿Por qué? Porque sería una entrada directa a ese lugar que a evitar, como podría ser el inframundo.
Y antes de irnos de las Canarias, también hay que ir a otro paraje que llama mucho la atención, ¿no? Lanzarote. No podemos dejar las Islas Canarias, las Islas Afortunadas, sin hacer una parada en ese paisaje lunar que podemos encontrar en ese Parque Nacional de Timanfaya, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en mitad de este Parque Nacional de Timanfaya, que por cierto, como sabéis, el símbolo es un diablo, ¿no?, encontramos un monte, que no es un monte, realmente es un pequeño volcán, que es conocido con el nombre de Pedro Perico, un nombre bastante curioso, ¿no? ¿Y de dónde recibe este nombre, el monte de Pedro Perico? Lo recibe de una cueva que encontramos en este monte, una cueva bastante profunda en el sentido de que solo los espeleólogos pueden bajar a ella. Tiene 18 metros de caída y luego, una vez que llegamos a la base, son 100 metros, es decir, de hecho no es una cueva como tal, es una chimenea, ¿no?, por la cual pues en su día salía magma, solo que a día de hoy no lleva en erupción bastante tiempo y se le considera como dormido. Pero volvamos al tema, el monte de Pedro Perico o la cima de Pedro Perico, un nombre que ya por lo menos invita a indagar, invita a investigar, sobre todo nos obliga a entrar de lleno en esa cuestión. Y aquí la respuesta nos la da un personaje que se llama Juan Betancourt, un antropólogo y un etnólogo que es bastante importante en Lanzarote. En su obra, que se titula Costumbres Populares Canarias, nos dice que la cima de Pedro Perico sería una morada de unas criaturas fantasmales y fantásticas también, que serían nada más y nada menos que encubridoras del diablo. Un diablo que de vez en cuando se aparecía en esta cima de Pedro Perico con forma de macho cabrío y atormentaba a todos los pastores y a todos los lugareños de por allí. ¿Qué pasa? Que alguien tenía que tomar cartas en el asunto. ¿Quién creéis que fue el que tomó cartas en el asunto? Efectivamente, un pastor que tenía un nombre propio, Pedro Perico. Pedro Perico, parece ser que se presenta a él muy chulo dentro de lo que es la cueva de Pedro Perico, valga la redundancia, agarra al macho cabrío, según la leyenda de los cuernos. Este macho cabrío, que efectivamente es el diablo, empieza a correr cueva adentro y jamás se volvió a ver a Pedro Perico, hasta el punto que la cueva, la cima, recibió este nombre, al igual que el monte. ¿Por qué? Porque según la leyenda, el diablo se había llevado a Pedro Perico hasta el fondo del infierno. Y ahora, bueno, dejamos las Canarias, pero nos marchamos a Galicia. Seguimos en las costas atlánticas. En este caso, y a lo mejor seguro que habéis estado en este enclave, porque últimamente además está muy de moda, como es la isla de Ons, en la boca de la ría de Pontevedra, ¿no? Pero es que esta isla, la isla de Ons, hasta hace relativamente poco, también era un lugar en el que mejor según qué fechas no pasarse por allí. ¿Por qué? Porque hay muchas leyendas, por ejemplo, que hablan que en determinadas ocasiones todas las almas iban a ese Finisterrae, en concreto a donde está la isla de Ons, para allí morar. O, por ejemplo, también se decía que un enclave idóneo, ideal, para ver a esa comitiva que es una crónica de muerte anunciada, como es la famosa Santa Compaña, ¿no?, anda de día porque la noche es mía, pues un lugar idóneo, según las leyendas, para ver a la Santa Compaña sería la isla de Ons. Pero hay un lugar que se lleva la palma dentro de esa isla de Ons, un lugar que es conocido como el Burato do Inferno, que a fin de cuentas no deja de ser una furna, una cueva marina, pero ese sería el lugar por el cual entraban esas almas en pena al infierno, por donde también saldría la Santa Compaña, y que además era un lugar bastante tétrico en tanto en cuanto toda la zona está rodeada de cruces, de gente que se ha caído y no se le ha vuelto a ver. Es como una especie de abismo en el cual no se llega a ver el fondo, básicamente porque el mar entra de lleno. Y claro, todas estas historias se fueron guardando dentro del inconsciente colectivo, dentro de ese legado que, como digo, se transmite de generación en generación, y a día de hoy, quien vaya al Burato do Inferno que está en la isla de Ons, ya digo, es un atractivo turístico totalmente, que se acerque a este agujero, pero con mucho cuidado, porque se van a encontrar esas cruces que recuerdan, que recalcan, que remarcan que este es un lugar diferente y un lugar no tanto apacible. Más apacible es este lugar, seguro que lo conocéis. Mezquita de Córdoba. La Mezquita de Córdoba, efectivamente. Ahora le llaman Catedral Mezquita. Catedral Mezquita, o Mezquita Catedral, sí. Pero pongo esto y cuento esto porque a veces no hay que irse a lugares perdidos de la mano de Dios, sino que en enclaves que todos conocemos, incluso en lugares que son patrimonio de la humanidad, podemos encontrar historias asociadas al infierno. En este caso,
con la columna del infierno. Una columna que, bueno, es bastante peculiar, porque aparte de que rompe un poco la estética de la mezquita, a base de que es de basalto y es volcánica y es negra y a fin de cuentas pues no es igual que todas las demás, porque tiene una historia diferente, una historia que dice que fue fabricada directamente en el infierno por el diablo y que con ella se comunica con el Averno. Y esto, claro, la gente que lo cuenta dice, bueno, te puedes reír y tal, pero hay una leyenda que dice, ¿no te lo crees? Raspa en la columna. Porque dicen que si raspabas con una moneda en la columna, salía un aroma nauseabundo, que sería el azufre que habría en el inframundo. ¿Qué pasa? Que esto a día de hoy parece una tontería, pero la gente realmente lo hacía. Llegaba con una moneda, raspaba la columna del infierno a ver si realmente olía a azufre, hasta tal punto que han tenido que acristalarla. O sea, que es una historia bastante curiosa que podemos encontrar en la mezquita de Córdoba y que, como vemos, no hace falta irse a un sitio perdido de la mano de Dios, sino que en ese lugar que todos conocemos podemos siempre llevarnos una sorpresa y sobre todo entrenar esa capacidad de asombro que de vez en cuando pues no está de más también tenerla puesta a punto. Y muy cerca de allí, bueno, en este caso ya en Sevilla, también encontraríamos una leyenda vinculada con el infierno. En este caso, el charco del infierno, que se encuentra entre Setefilla y la Puebla de los Infantes. Este caso es muy llamativo porque no es un charco, ¿vale? Es realmente un barranco por el cual abajo discurre un pequeño arroyo, pero cuando tú llegas al precipicio no se llega a ver lo que hay abajo. Es decir, hay como una especie de abismo que efectivamente ha alimentado leyendas habidas y por haber. Y dicen que quien se cae en ese charco del infierno no se le vuelve a ver. Y claro, quien no se cree esta historia, le cuentan cierta leyenda que tiene lugar, no saben asociarla, no saben situarla bastante bien, unos dicen que en el siglo XVIII, otros que en el siglo XIX, ¿vale? En el cual, pues, un arriero de turno se encontraba con sus bueyes cruzando el antiguo puente de madera que había en la zona, con tan mala suerte que a este hombre no se le ocurre cruzar el puente con la mercancía y con los bueyes en un momento en el cual está cayendo una tormenta bastante importante. Con lo cual, según cuenta la leyenda, ese puente de madera cede y cae tanto él como sus reses al fondo del charco del infierno. Al día siguiente, los vecinos tanto de Setefilla como de la Puebla de los Infantes van a ver, descienden, intentan bajar como pueden a este charco del infierno y no acaban de encontrarlos. Entonces, de ahí esa leyenda, ¿no? Porque a día de hoy, a quien no cree en esta historia, tanto en Setefilla como en la Puebla de los Infantes, le recuerda esa historia de cierto arriero que un mal día estaba en ese puente de madera, que a día de hoy ya no existe, de hecho ahora pasa una carretera y demás, pero les cuentan eso, que un mal día, un arriero allí fue tragado y fue llevado a las mismas fauces de lo que es el infierno. Claro, estamos hablando de charcos, pero normalmente cuando asociamos las bocas del infierno, siempre se nos viene a la mente pues una cueva, un volcán, pero no, también encontramos pequeños lagos, charcas, balsas, y esta, por ejemplo, la encontramos en Santa Cruz de la Zarza, ¿vale? En la provincia de Toledo, en un lugar bastante inhóspito, bastante, podemos decir, seco, árido, y hasta tal punto que cuando vamos a esta balsa, es más que probable que nos la encontremos seca. ¿Pero de qué lugar estamos hablando? Su propio nombre ya lo dice todo, el Charco Negro. Un charco negro que, como digo, si bien es cierto que de vez en cuando llueve, se crea como una especie de cascada de unos 2-3 metros, siempre está seco, pero lo que sí que se recuerda es la historia de este charco negro de Santa Cruz de la Zarza. ¿Qué es lo que cuentan los más mayores del lugar? Que en este mismo lugar el diablo de vez en cuando hacía gala de su aparición. Incluso hay una historia no confirmada, que te lo cuentan todavía en el pueblo de Santa Cruz de la Zarza, que dicen que aquellos condenados por un delito grave lo que hacían era llevarlos al charco negro para que de forma simbólica el diablo se los llevara directamente al infierno. Claro, esto parecen historias que se han ido perdiendo con el tiempo, pero en 1937 ocurrió un hecho que todavía está grabado a fuego en las historias populares de Santa Cruz de la Zarza. Además que le ocurrió a uno de los vecinos más recordados de este pueblo, que era Jerónimo Gregorio Navarro. Estamos en 1937, que luego fue escritor y un prohombre. Bueno, en aquella época era un chaval pastor que se encontraba con el rebaño de su familia cerca de este charco negro y de repente nota un fuerte estallido y como arenilla cayendo del techo. Claro, Jerónimo Gregorio lo primero que hace es recordar esa historia del charco negro, del diablo y demás,
Luego se da cuenta que no, mira hacia arriba y era un avión republicano que había pasado, se le había caído una bomba, porque efectivamente estábamos en la guerra civil, ¿no? Pero para que veáis hasta dónde llegan estos relatos y estas historias. Como digo, estamos hablando de charcos, pero hay otro charco que, si nos vamos a la provincia de Burgos, en este caso a Quintanilla Valdebodres, a las afueras, este sitio sí que es más bonito porque se encuentra como una especie de arboleda muy bucólica y demás, con unas aguas bastante cristalinas, de no ser por el nombre que recibe este lugar, que evidentemente es el nombre del Pozo del Infierno, porque cuentan que en este lugar, de vez en cuando, el maligno cogía a todos aquellos niños que se acercaban a este lugar, los arrastraba al fondo y no se los volvía a ver. O incluso también se dice algo así como que las vacas, los bueyes, las reses y demás tenían terminantemente prohibido los ganaderos llevarlas a este Pozo del Infierno porque posiblemente no las volvían a ver. Claro, cuando empiezas a indagar y a tirar del hilo, te das cuenta de que posiblemente tanto el Charco Negro de Santa Cruz de la Zarza como este Pozo del Infierno de Quintanilla Valdebodres de Burgos pueden tener un nexo en común, que es la anatemización, la demonización de un lugar importante en tiempos antiguos, pero que no encajaban con la religión imperante nueva, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Porque posiblemente ambos lugares fueron enclaves sagrados en los cuales se adoraba a un dios prerromano, como era el dios Airón, un dios Airón que seguro que conocéis y demás, o que habéis escuchado alguna vez hablar de él. Para que os hagáis una idea, una deidad prerromana con forma de serpiente que habitaría en fuentes, que habitaría en lagos, que habitaría en pozos, en arroyos y demás, y que sería una deidad, una divinidad ambivalente. Es decir, el agua es vida, ¿no? Pero también, ¿de dónde viene el agua? Efectivamente, de los manantiales, del inframundo, ¿no? Entonces, había que tenerlo contento a base de ofrendas y a base de elementos votivos para que siempre sacara su lado bueno y no su lado malo. ¿Dónde se realizaban esas ofrendas? Pues siempre en estos pozos, en estos estanques, en estos arroyos, en los cuales se le rendía culto, hasta tal punto que el dios Airón estaba tan arraigado que los romanos, cuando llegan a la península, no consiguen acabar con su culto. Entonces, si no puedes con el enemigo, únete a él. Y, por ejemplo, si vamos a Uclés, en la Fuente Redonda, que se encontró una ara votiva romana dedicada a ese deo Airón, a ese dios Airón, ¿no? Pues posiblemente esa anatemización por medio de la llegada del cristianismo, que no asimiló como tal este tipo de cultos, pues ¿en qué se convierten estos puntos? En lugares donde el diablo haría de las suyas. Donde también haría de las suyas, por ejemplo, es en Aragón, en la comarca de las Cinco Villas. Esta historia es muy llamativa. Es muy llamativa porque también es muy recurrente. Seguro que cuando hable de ella vais a hacer clic y vais a conocer más historias vinculadas. Esto, al lugar al que viajamos, es el pueblo de La Llana, ¿vale? Un pueblo de La Llana, provincia de Zaragoza, en el cual, pues hasta hace relativamente poco, los vecinos tenían que andar, pues podemos decir, un largo tiempo en busca de agua. Y claro, esta caminata habría llegado hasta que a una joven de La Llana, pues se mosqueó, no quería seguir haciendo esto de ir a por agua todos los días, y exclamó al aire diciendo que ojalá alguien hiciera un acueducto o hiciera algo para llevar agua directamente a La Llana. ¿Quién creéis que apareció? De repente, el diablo. ¿Y qué le dijo a la muchacha? Pues le dijo algo así como que a cambio de su alma yo soy capaz de construirte un acueducto antes de que cante el gallo. Claro, la muchacha en un primer momento dice que vale. Luego, cuando ve que el diablo va a acabarlo y todavía no ha cantado el gallo, se lo piensa dos veces y se arrepiente. Pero la muchacha de La Llana hace una cosa bastante ingeniosa. ¿Qué hace? Según la leyenda, se acerca a un corral donde sabe que hay un gallo. La leyenda cuenta que acerca un candil al gallo, el gallo, pensando que es el amanecer, empieza a cacarear, anunciando la llegada de un nuevo día. Claro, cuando escucha el diablo el cacareo, el canto del gallo, dice, ya no puedo terminarlo. Entonces, deja las obras del acueducto tal cual como están, hace un agujero y se va al infierno. Y al día de hoy ese agujero todavía se busca, porque es conocido como el Pozo del Diablo de La Llana.
Sí que es cierto que hay como una especie de pozo en un yacimiento en concreto, que se encuentra a las afueras de La Llana, que es el yacimiento de los Bañales, un yacimiento romano que además es muy imponente. Los Bañales, que viene de Baños porque allí había un complejo termal de los más importantes que existían en Hispania. ¿Pero qué encontramos en este yacimiento romano de los Bañales? Efectivamente, un acueducto por terminar. Para que veáis los mecanismos que tiene muchas veces el pensamiento popular, ¿no? Y también ese pensamiento, nunca mejor dicho, que rompe fronteras y que intenta explicar todo aquello que no les es conocido. Y en este caso, pues, como decía, ¿a qué historia os recuerda? Pues en este caso, por ejemplo, a la del acueducto de Segovia, que es prácticamente muy calcada, solo que la joven de turno empieza a rezar y la Virgen de la Fuencisla hace un milagro, que es el de amanecer justo cuando va a colocar el diablo la última piedra del acueducto de Segovia, ese agujero que a día de hoy es donde se encuentra la patrona de Segovia. Cuando crucemos el acueducto romano y lo veamos, vamos a caer rápidamente en esta leyenda. Claro, como nos hemos podido dar cuenta, podemos encasillar en 3 tipos las historias que nos hemos encontrado. En primer lugar, podemos encasillarlas en elementos de advertencia. Es decir, se dice que un pozo es del diablo o una charca es del infierno, de advertencia, porque es un lugar peligroso para que se acerque un niño, para que se acerque cualquier tipo de persona y que posiblemente no lo cuente. Entonces, claro, hoy nos dicen que allí se aparece el diablo y nos lo tomamos a chufla, pero pregúntaselo a alguien, por ejemplo, de los años 20 o de los años 30, a ver si te contestan lo mismo, ¿no? Luego también lo que hemos comentado, esa anatemización, esa demonización de enclaves sagrados anteriores al cristianismo, que no son bien asimilados, con lo cual, ¿en qué se convierten? En lugares donde se hacen aquelarres y en lugares también donde se aparecería el diablo. O también podemos encontrar el fenómeno, que a mí me llama mucho la atención, que es el fenómeno de la catábasis. Menudo palabra. Pues la catábasis sería algo así como el viaje al inframundo, que aparece en muchas mitologías, ¿no? Pues antes hemos mencionado, por ejemplo, a Orfeo, pero también podemos hablar de Gilgamesh, que baja al infierno directamente, yo qué sé, Dante Alighieri con la Divina Comedia, ¿no? Es esa catábasis que implica el cambio. Es decir, para cambiar hay que renacer, pero para renacer primero hay que morir, ¿no? Entonces, este arquetipo de la catábasis nos lo encontramos una y otra vez en este tipo de leyendas sobre puertas del infierno españolas. Y todo esto podemos sacar esa conclusión, ¿no? De que son, a fin de cuentas, enclaves y leyendas que invitan a explorar el infierno, ¿no? A no rehusarlo, a hacerlo nuestro de vez en cuando, ¿no? Enclaves y leyendas que también nos combinan de alguna manera a abrazar esa oscuridad que a fin de cuentas todos tenemos entre nosotros, pero que siempre este tipo de historias nos invitan a adormecerlas con luz. ¿Por qué digo esto? Porque estas historias siempre tienen una moraleja, siempre tienen un mensaje detrás. Y es que para estar arriba primero hay que estar abajo, ¿no? Y para ascender primero hay que descender. Pero lo importante de esto, ¿qué es? La transmutación que llevamos en el camino. Y qué bella transmutación en ese viaje que acaba de terminar. Muchas gracias.